Bueno, eh, vamos a continuar entonces. Tuve una interrupción, no importa motivos externos, pero vamos a continuar con la explicación del FURAT. Ya les había explicado que era un accidente de trabajo, ya les había explicado bajo qué circunstancias se presenta un accidente de trabajo y ya les dije en el video anterior que era un incidente de trabajo. Asimismo, como les alcancé a explicar el procedimiento que se debe seguir en caso de que se presente un accidente de trabajo. Es un procedimiento estándar, sin embargo no quiere decir que las empresas, dependiendo de su contexto, tengan modificaciones al respecto, ¿sí? Entonces ahora me voy a concentrar como tal en el FURAT. Como les había dicho en el video anterior y alcancé a expresar la primera parte, el FURAT es el formato único para reporte de accidentes de trabajo. Y hay un FUREL, antiguamente se llamaba FUREP, hay un FUREL que de todas maneras no es pertinente para este curso ni para ustedes. Lo manejamos puntualmente las personas que trabajamos en seguridad y salud del trabajo o los responsables del proceso, que es el formato único para el reporte de enfermedades profesionales, bueno, enfermedades laborales, ¿sí? Como la actividad consiste en que la última actividad de la guía dice que ustedes deberán indagar sobre un accidente o incidente de trabajo en la empresa en la que están postulada para el desarrollo de la actividad. Ustedes deben hacer un análisis mediante una metodología de causalidad y para ello deben tomar como insumo el FURAT, o sea, deben buscar un accidente de trabajo. Si no, lo pueden inventar y deben diligenciar el formato y deben hacer una especie de investigación de accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con el FURAT y les voy explicando poco a poco la actividad. Bueno, entonces este formato lo manejan las ARLs. Este formato fue diseñado de acuerdo a la resolución 1401 de 2007. Esta resolución especifica de forma puntual cómo se debe hacer el procedimiento para la investigación y el reporte de un accidente de trabajo. Entonces, aquí yo les voy a ir mostrando el formato. Lo primero de determinar es que es un accidente. Si es un accidente grave, entonces voy a ir a la resolución. De acuerdo a la resolución, y voy a leer puntualmente la resolución 1401 de 2007, que es accidente grave. Dice entonces, accidente grave es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos, fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometen la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Si al generarse el accidente de trabajo ustedes se dan cuenta que estas fueron las consecuencias que se dieron por el accidente, estamos hablando de un accidente grave. ¿Qué pasa cuando yo tengo un accidente grave y un accidente que no es grave? El manejo tiene una excepción o una novedad en el caso del accidente grave. ¿Y qué es? La empresa debe hacer la investigación y en máximo 15 días después de que se haya presentado el accidente, debe enviar la investigación del accidente a la ARL y al Ministerio de Trabajo, en caso de que sea requerida. Pero puntualmente deben enviar la investigación a la ARL. ¿Por qué? Porque la ARL, por ese accidente grave, va a empezar a hacer un seguimiento minucioso de cómo es el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización donde ocurrió ese accidente. Incluso la ARL, incluso el ministerio pueden enviar personas a que hagan el seguimiento de las medidas de control establecidas en esa investigación. Lo que no sucede con el accidente de trabajo normal, porque el accidente se hace el proceso investigativo, se toman las medidas correctivas y la empresa sigue trabajando para que no se vuelva a repetir el evento, pero en ningún momento hay que reportarlo ante el ministerio, ni hay que enviar la investigación del accidente de trabajo ante la ARL, porque es que con el accidente grave hay que enviar la investigación ante la ARL para que ellos validen y digan, bueno, por qué se están presentando este tipo de eventos. ¿Listo?
Eso como para hacerles ver. Y bueno, el incidente, por aquí, suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o perdían los procesos. Listo, ya con esta salvedad, entonces vamos a seguir diligenciando el formato. Bueno, accidente grave, accidente mortal, accidente leve o incidente. En este caso, dependiendo de la consecuencia, podríamos poner accidente. Listo. Fecha en la que se envía la investigación a la ARL, fecha en que se envía recomendación a la empresa. Esto lo pueden dejar vacío si es un accidente que normal. ¿Listo? Coordinador delegado es el jefe inmediato, cargo, EPS a la que está afiliado, código de la EPS, ARL, código, fondo de pensiones al que está afiliado, si no es el seguro social, cuál y el código. Esto lo pueden buscar en internet y si no con el área de recursos humanos de su empresa. Tipo de vinculación del empleador, ¿sí? Entonces lo primero es llenar la identificación general de la empresa contratante del trabajador accidentado. Entonces, si ellos son empleadores, si son contratantes o si es una cooperativa de trabajo asociado. O sea, ustedes deben investigar esa información sobre la empresa. Nombre de la actividad económica, código de la actividad económica. Ese código de la actividad económica es de acuerdo al SIU. Se escribe así. Ya les digo cómo se escribe. Se escribe así. Y ahí ustedes pueden buscar la actividad económica de la empresa y pueden poner el código. Bueno, identificación de la empresa, número, dirección, teléfono, bueno, todos los datos de la empresa. Centro donde laboraba el trabajador. Es decir, si yo tengo una empresa donde hay una principal y una sucursal, entonces yo tengo que determinar si el trabajador estaba en la sucursal o en la principal. Si solamente hay una sede, entonces se pone en esta parte, ¿son los datos del centro de trabajo los de la principal? Sí. En el caso de no, hay que llenar las casillas de abajo. En el cuadro anterior, en la sede principal, en el cuadro que les acabé de señalar, es si hay sedes de la empresa. Aquí ya viene la información de la persona que sufrió el accidente, entonces tipo de vinculación con la empresa, apellido, nombre, tipo de identificación, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono, bueno, todos los datos de la persona. Súper importante que ustedes sepan tiempo de ocupación habitual al momento del accidente. Cuando se habla de tiempo de ocupación habitual es cuántas horas lleva, cuánto tiempo lleva en el cargo en el que se está desempeñando al momento del accidente. Averiguar fecha de ingreso, salario, jornada de trabajo al momento del accidente, porque para efectos de la investigación del accidente no es lo mismo si está trabajando nocturno, no es lo mismo si está diurno, no es lo mismo si está por turnos y no es lo mismo si es un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes. ¿Listo? Información sobre el accidente. ¿Cómo es el proceso para hacer una investigación de un accidente? Grandes rasgos. Ustedes se enteran del accidente, se llevan a la persona, le brindan los primeros auxilios, se hace el reporte, inmediatamente se sabe que la persona afectada está bien, ustedes empiezan y se van para la escena. Hagan de cuenta que es como una investigación tipo CSI. Se van para la escena donde fue el accidente. Toman fotos, recogen evidencias, determinan si había testigos, preguntan. Que es importante que tengan en cuenta que al momento de que se presentó el accidente, si el accidentado quedó consciente, si se le puede preguntar en el momento qué pasó, muchísimo mejor porque se cogen detalles, datos frescos para poder hacer una investigación bien estructurada y determinar las causas reales de por qué se dio el accidente. Supongamos si el trabajador quedó inconsciente o la herida fue tan grave, una hemorragia y se lo tuvieron que llevar y no pudieron hablar con él, tratar de buscar si hay testigos. Si no hay testigos, verificarse en el área de cámara de seguridad y empezar a indagar qué sucedió para poder armar como esa escena del crimen, se podría decir. Entonces, información sobre el accidente, fecha del accidente, hora del accidente, día de la semana, si sucedió una jornada normal, extra, si el trabajador estaba haciendo una
tarea rutinaria o no, porque todo eso nos determina si el trabajador estaba entrenado o no para realizar esa actividad. Mm, Total del tiempo laborado, aquí quiero decir cuántas horas llevaba trabajando al momento del accidente, tipo de accidente, si fue violencia, estamos hablando de un asalto, un hurto, si fue un accidente, un atraco, un hurto, si fue un accidente de tránsito, si fue un evento deportivo, como les decía anterior en el video anterior, si yo me lesiono un tobillo representando a la universidad en un torneo de fútbol, es un accidente de trabajo de tipo deportivo, propios del trabajo. Importante, causó la muerte del trabajador, si no, dónde fue el accidente. Bueno, en caso de que haya causado la muerte del trabajador, pues se llena pues la hora de muerte, municipio, bueno, estos datos se llenan excepto si causó la muerte del trabajador o no. Importante, lugar donde ocurrió el accidente, si fue dentro o fuera de la empresa, ¿listo? Y consiguen toda esa información acerca del accidente. ¿Cuál fue el sitio del accidente? ¿Fue en áreas de producción, áreas de oficina, fue en áreas de productivas, corredores, escaleras? Bueno, ¿qué tipo de lesión? Determinar qué tipo de lesión. Parte del cuerpo afectada, ¿sí? Si fue cabeza, ojo, cuello, bueno. Agente del accidente, o sea, ¿qué generó el accidente? Fue una máquina, fue una herramienta, fue una materia prima, fue una instalación locativa, bueno. Y mecanismo del accidente, o sea, ¿cómo fue el accidente? La persona se pegó, la persona se cortó, la persona se quemó, hizo una mala fuerza y ustedes ponen una X. Describen en este cuadro de forma detallada, usando unas preguntas, el qué, el para, cuándo, cómo y por qué, que son 5WH, se llama en inglés. Sí, es what, 5WH, sí. What, when, where, how y why, sí. Ustedes preguntan el qué, el para, cuándo, dónde y cómo y por qué fue el accidente y lo más detallado posible copian la descripción del accidente. Si hubo testigos, recopilan los datos de los testigos, cargo, nombre, cédula, firma y su versión del accidente. ¿Listo? Si hay observaciones del área de seguridad y salud del trabajo, se ponen, no sé, pueden decir una observación. Era un día lluvioso, estaba lloviendo desde las horas de la mañana, por ende el piso estaba mojado y esto aumentó la probabilidad del accidente porque el trabajador al pasar con la materia prima se resbaló y se cayó. Y si es posible, pueden poner fotos del sitio donde ocurrió el accidente, cómo quedó el sitio, herramienta dañada, insumos, materias primas. ¿Listo? Cuando ya tenemos todos los datos del accidente, de la información del trabajador, de cómo fue, de dónde fue, hay que indagar si el trabajador tenía EPPs adecuados, si los estaba usando, si el trabajador estaba entrenado para la tarea, cuánto tiempo de experiencia tenía, cuánto tiempo llevaba en el cargo, qué tipo de entrenamiento había recibido para poder realizar la tarea. Entonces nosotros hacemos un árbol de causas. Entonces aquí dice, coloque el árbol de causas en este sitio o anexar, no importa. Entonces ustedes pueden anexar el árbol de causas. Voy a mostrarles qué es un árbol de causas. Árbol de causas es una metodología, yo imagino que ustedes ya la conocen, para poder determinar la causa raíz de un accidente de trabajo, para poder determinar la causa raíz. Entonces hay muchas metodologías, están los 5 porqués, está... hay una metodología que es la NTC 3701 que busca las causas básicas e inmediatas de los accidentes, en fin, está la espina de pescado para determinar también causas de accidentes, pero para efectos del ejercicio vamos a hacer uno de causas básicas. Árbol de causas, perdónenme. Entonces ahora, después de tener la información, vamos a determinar por qué se dio el accidente de trabajo. ¿Por qué se dio el accidente de trabajo? ¿A qué se debió? Falta de controles administrativos, falta de capacitación del personal, falta de entrenamiento, falta de experiencia, exceso de confianza, no usar los EPPs, materia prima en mal estado, maquinaria en mal estado, instalaciones locativas en mal estado, en fin.
cansancio, un accidente de trabajo también se puede generar por cansancio, etcétera. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarles aquí y voy a adjuntarles esto también. Es una metodología de Sura. De análisis de causas o el árbol de causas. Esta es una metodología de análisis causal. No está. Por este lado no está. Porque es árbol de causas. Imágenes del árbol de causas. Un árbol causal. Estoy buscando una imagen de un ejemplo. Esperen un segundo que por aquí hay un arbolito. Este ejemplo chévere. A ver si lo puedo abrir más grande. Bueno, el árbol de causas, como lo decía ahorita, me permite determinar la causa raíz del accidente de trabajo. ¿Por qué determinar la causa raíz? Porque el objetivo es atacarla para que el evento no se vuelva a repetir. Entonces estoy acá, espérenme un segundito. Estoy buscando un árbol de causas que es que está como lento el internet. La red está lenta. Algo sucede. Espérenme, no sé si será el navegador. Voy a tratar de cambiar de navegador. Árbol de causas. Bueno, les voy contando. Entonces, el árbol de causas busca determinar las causas raíces preguntándonos el por qué. Entonces, creo que sí es el internet. Ay, Dios bendito, sí es el internet. Creo que sí es el internet. Sí, no, algo pasa. Árbol de causas, miremos a ver. Dios amado. Bueno. Ay, Dios. No puedo encontrar un árbol de causas. Espérenme un segundo que estoy buscando una página a ver donde pueda yo encontrar un árbol de causas. Este documento que voy a abrir es del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de España. Ellos han generado mucha legislación y mucha normatividad frente a diferentes procesos del área de seguridad y salud en el trabajo, al punto que son referente a nivel mundial, y de ahí tomamos muchas cosas para poder realizar, aplicarlas desde el área de seguridad y salud en el trabajo. Vengan, miramos a ver, un árbol de causa. Bueno, entonces miremos a ver. Accidente. Entonces, hay un accidente, se produce el accidente. Aquí hablan de una persona que se quemó. Entonces,
se dice organización de los datos, quemaduras de segundo y tercer grado en ambas piernas del accidentado, y a partir de ese suceso se determinan antecedentes inmediatos respondiendo a la pregunta: ¿por qué tuvo que ocurrir que el operario sufriera quemaduras en ambas piernas? Entonces, respuesta: porque se produjo un conato de incendio. Tuvo que ocurrir alguna cosa, que el operario intentara apagar la llama con los pies. Fue preciso que ocurriera algo más, que los compañeros no hicieran uso del extintor para apagar los pantalones. Y así se va armando hasta que lleguemos y vamos armando las causas. Entonces, ¿cómo es? Esta es la raíz, aquí está invertido, pero esta es la raíz, o el problema, no, mentiras, esta no es la raíz, es como la copa del árbol. ¿Cuál es la copa del árbol? El accidente. Un operario se quemó las piernas en segundo y tercer grado. Ahora, ¿por qué? Porque se produjo un conato de incendio. ¿Por qué se quemó las piernas? Porque intentó apagar la llama que estaba apareciendo con ambos pies. ¿Por qué se quemó las piernas? Porque los compañeros no usaron el extintor para apagar las llamas prendidas en los pantalones. Ahora, ¿por qué se produce un conato de incendio? Porque existe una mezcla inflamable, porque existen focos de ignición, partículas incandescentes que impactan en la mezcla inflamable. Bueno, sigamos por esta rama. ¿Y por qué existe una mezcla inflamable? Porque se usa para depositar el aceite un recipiente con restos de gasolina. ¿Por qué existen focos de ignición de partículas incandescentes que impactan en la mezcla inflamable? Porque se realizan operaciones de desbordado en zonas próximas al taller. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes pueden arrancar desde la copa, arrancan desde la copa del árbol, en nuestro caso sería el accidente de trabajo, y empiezan a preguntarse, bueno, ¿por qué el trabajador se accidentó? Entonces dicen, porque hizo un procedimiento inseguro, porque no usó los EPPs, porque no tenía experiencia en la actividad. Entonces dice bueno, ¿y por qué no tenía experiencia en la actividad, por ejemplo? Porque lleva muy poco tiempo en el cargo. Bueno, ¿y por qué lleva muy poco tiempo en el cargo? Porque fue vinculado hace poquito. En ese caso, ¡pum!, esa rama muere, pero sigo desarrollando las otras dos, porque ustedes ven, por ejemplo, miren esta, se intentan apagar las llamas incipientes con los pies. Entonces, ¿por qué él intentó apagar las llamas con los pies? Porque el fuego estaba muy localizado y fue un acto instintivo del operario. Y si ustedes miran, ahí murió, no hay nada más. Y la otra es, el único extintor se encuentra en el otro extremo del taller. Entonces, ¿por qué? Porque hay un insuficiente número de extintores y o deficiente ubicación de los mismos dentro del taller. Y ¡pum!, ahí murió. Si ustedes miran, las ramas no son del mismo tamaño. Dependiendo de las respuestas y de lo que vayamos ahondando, así mismo yo puedo ir preguntando, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que llega un momento que ya para. Y ya no sé qué más investigar. Ya no hay más para dónde ahondar. Esto es un árbol de causas, o sea que esto es lo que ustedes tienen que hacer con su accidente. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Cuando ya tengan el árbol de causas listo, entonces ahora vamos a hacer una clasificación: causas básicas y causas inmediatas. Entonces voy a presentarles algo que había buscado por aquí, que yo descargué por aquí, que se llama caracterización AT, y voy a adjuntarles este formatico, a no ser que revisemos el formato de Furat. Aquí está el instructivo, pero no está para la clasificación de causas básicas e inmediatas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes, y voy a enviarles este documento al correo, igual es un documento público, es de ARL Suria, no hay ningún problema. Cuando ustedes hacen la identificación del árbol de causas, hay que determinar cuáles son las causas básicas y las causas inmediatas. Entonces, ¿qué pasa? Las causas básicas son las que dan pie a las causas inmediatas. Ejemplo, porque creo que esto se entiende más es con un ejemplo. Yo tengo un operario que él está operando una pulidora. Hoy tengo metida en la cabeza la pulidora. Y resulta que él comete el error de estar cortando una pieza. La pulidora le brinca, le rebota contra un objeto, salta, o sea, brinca la pulidora y lo corta. ¿Listo? Entonces,
Yo estoy diciendo que la causa básica genera la causa inmediata, pero la causa inmediata genera el accidente. Entonces, ¿cuál fue la causa inmediata? La causa inmediata fue que la pulidora la estaba accionando, le brincó, cayó y lo cortó. Esa es la causa inmediata, pero resulta que esa causa inmediata de ese comportamiento inadecuado de la pulidora o esa manipulación inadecuada tiene una causa básica. Entonces, cuando yo me refiero a la causa básica es por qué él no operó bien la pulidora. Entonces ahí puede haber controles administrativos, controles financieros, puede haber falta de capacitación del trabajador. ¿Mm? Y esa causa básica lo que hace es que se genere la causa inmediata, que es la mala manipulación de la pulidora, y que se genere el accidente. Entonces voy a enviarles este cuadro porque aquí está la clasificación. Miren, por ejemplo, las causas básicas: capacidad física o fisiológica inadecuada, ingeniería inadecuada, deficiencia de las adquisiciones, capacidad mental psicológica inadecuada. Y las causas inmediatas son prácticas subestándares o inseguras o condiciones subestándares o inseguras. Entonces ustedes, voy a mandarles este cuadro y ustedes tienen que mirar de ahí cuáles aplican. Por ejemplo, en el caso del operario, ¿por qué le saltó la pulidora? Es probable que no la sepa manipular, que no haya recibido un buen proceso de capacitación. Entonces, esa es la causa inmediata, que él tenga aquí dice, un manejo deficiente de la herramienta, pero bueno, ahí vamos. ¿Por qué hay un manejo deficiente de la pulidora? Entonces vamos a las causas raíces. Puede ser que haya un entrenamiento inadecuado, falta de experiencia, orientación deficiente, entrenamiento inicial inadecuado, y esa viene siendo la causa raíz, es decir, la causa por la cual realmente se generó el accidente. No es que el operario haya manejado mal la pulidora, lo que pasa es que él probablemente recibió un entrenamiento inicial inadecuado. Eso hizo que la causa inmediata fuera un manejo inseguro del equipo y eso hizo que se cortara la persona. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ya tienen el árbol de causas, tienen que determinar la condición subestándar, acto subestándar, que son las causas inmediatas, y los factores de trabajo y los factores personales, que son las causas raíces. Cuando ya tengan eso, que son realmente las causas del accidente, ahí sí establecen medidas de control. ¿Listo? En el fuente, medio de la persona, fecha de ejecución, fecha de verificación, efectividad de la medida, aro, persona responsable. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es una investigación de un accidente de trabajo. Un reporte y una investigación. Normalmente la investigación se hace en un formato aparte, aunque es este mismo formato, porque aquí hay reporte e investigación. Normalmente las empresas establecen su propio formato. Este es el de ARL. La idea es que de esa investigación salgan las causas raíces, se tomen medidas correctivas de tal forma que no se vuelvan a presentar esos incidentes. ¿Listo? Miremos a ver la guía. Bueno, por favor, no olviden presentar la lección evaluativa. ¿Cuáles son los productos a entregar? Entonces ustedes entregarán forma